Ujú. Ya, adelante. ¿Usted va a presentar? Sí, creo que ya. Ok. Ujú. Ya. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Los amigos del Facebook, de las redes, los que nos siguen a Voluntad Ciudadana con Sur y Vía Salvador. Hoy día tengo el honor de dar la bienvenida al doctor José Vega Espinosa, destacado profesional en el ámbito de la psicología. Hoy día tocaremos un conversatorio la importancia de la salud mental en tiempos de COVID-19. Tocaremos un tema ampliamente relacionado a psicología, enfocado en la familia y la sociedad. Adelante, doctor José Vega, muchas gracias y adelante, lo escuchamos. Sí, buenas noches con todos los quienes están conectados a través del Facebook para esta importante desarrollo de tema que vamos a hacer hoy día. Y espero que puedan contribuir ustedes con las preguntas, por ya que cualquier tema que toquemos va a ser mucho más rico, mucho más enriquecedor con las preguntas que ustedes planteen, ¿no? O de repente puedan estar pasando o atravesando hoy en día. Eh, Sabemos ya desde hace 5 meses hay un evento que todos estamos atravesando, ¿no? Hay un evento, hay una amenaza inminente en nuestra vida que ha cambiado mucho nuestras rutinas, nuestro estilo de vida, nuestras actividades o tradiciones. Y es inevitable saber y pensar de que esto va a generar una respuesta también psicológica, emocional en todos nosotros. Si bien es cierto, se trata de una enfermedad, se trata de una pandemia que pone en amenaza o en riesgo la salud y la vida de todas las personas. Pero eh, más allá de eso, más allá de la amenaza física del problema de salud que puede generar esto, hay reacciones, hay consecuencias emocionales, psicológicas, que estamos evidenciando hoy en día en las personas, ¿no? Yo trabajo en un establecimiento de salud del ministerio y la casuística, los casos que podemos ver, observar diariamente, ¿no? Es un incremento considerable de casos de ansiedad, de depresión, de estrés, de hipocondrías, un trastorno hipocondríaco, eh, trastornos somatomorfos, psicosomáticos, ¿no? Todos que tienen relación con ansiedad, con miedo. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de miedo. Y cuando hablamos de miedo, hablamos de una preocupación. De igual forma podemos hablar de depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de tristeza. Y cuando hablamos de esta emoción, hablamos de un impacto posterior a un evento traumático, crítico, que podíamos haber vivido. Entonces, es inevitable que este problema de salud que estamos viviendo hoy en día haya generado un efecto psicológico en nosotros, ¿no? Un efecto emocional en nosotros, y no podemos obviar eso. Y lamentablemente se considera este problema de salud mental o este problema psicológico como una amenaza para afrontar y para poder adaptarnos mejor a los cambios que nos obliga a esta situación. Cuando una persona se siente deprimida, ansiosa o afectada psicológicamente por una enfermedad, inevitablemente también sus defensas, su sistema inmunológico se ve afectado. Ya no come bien, ya no duerme, se levanta de madrugada, ya no puede dormir, ya no hay apetito. O hay casos también que hemos encontrado que aumenta el apetito considerablemente, como una forma de saciar la ansiedad, ¿no? Personas que la preocupación los conlleva a pensar lo peor, eh, siempre están recurriendo a los médicos, evaluaciones, exámenes, constantemente quieren cerciorarse de que están bien o de que no vayan a tener una complicación y están recurriendo a los médicos constantemente.
cuando el problema no es médico, es más que nada psicológico, la preocupación excesiva, llevado por la ansiedad, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que, a eso está enfocado esta capacitación, este conversatorio, está enfocado un poco a qué podemos hacer frente a estas reacciones o consecuencias psicológicas que generan los cambios que estamos viviendo hoy en día por la emergencia de salud. ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos, con qué herramientas o con qué recursos podemos contar para hacer frente de una manera más asertiva estas condiciones o estas situaciones? Entonces, el espacio que yo voy a compartir con ustedes es para brindarles algunas herramientas, algunas pautas de lo que ustedes pueden hacer si están viviendo o les toque vivir una situación crítica o adversa que amerite, pues, un trabajo psicológico, ¿no? Voy a empezar el tema, ya, y un tema que estoy compartiendo con profesores, con padres de familia, y en esta oportunidad con ustedes es el desarrollo de la resiliencia y la capacidad de autogestión frente a situaciones adversas. Como seres humanos, todos tenemos recursos y capacidades que podemos hacer uso para poder manejar mejor estas situaciones complejas que nos toca vivir hoy en día. Y hay que darle, pues, mucho más importancia y relevancia a los problemas de salud mental que hoy día estamos viviendo. Y nadie es ajeno a eso, ¿no? Niños, adolescentes, adultos mayores, están viviendo de diferente manera complicaciones en su salud mental, están siendo afectados en la salud mental, ¿no? Entonces creo que este tema, este espacio que tenemos gracias a la invitación de la doctora Giovanna, va a ser muy útil para ustedes, va a sumar en las cosas que ustedes pueden hacer, en el repertorio que de repente ya tienen, y puede sumar a las cosas que ustedes pueden hacer cuando les toque vivir un momento o un escenario como el que les estoy comentando. ¿Sí? Entonces, pasamos al tema. Ya seguramente ustedes son o han escuchado ya estos términos muy comunes, ¿no? Resiliencia, ¿no? En realidad, resiliencia es un término nuevo, pero muy estudiado últimamente. Es en la conducta humana. Resiliencia es una capacidad que tiene todo ser humano para saber sobreponerse a las situaciones adversas, complejas, restablecerse, reponer. Su sinónimo sería reponerse, restablecerse, estabilizar frente a una situación adversa. Y autogestión denominamos a la capacidad que tiene la persona a saber hacer uso de sus recursos, de sus herramientas para afrontar esta situación. Les hablaba de la situación adversa. ¿Qué nos genera hoy en día un cambio en nuestro ánimo? ¿Qué nos está generando preocupación? ¿Qué nos está generando tensión, estrés? ¿Qué nos está generando de repente una tristeza, una preocupación, un momento de estrés? Diversas situaciones que tienen que ver con nuestro entorno social. Y lo más común, lo más evidente hoy en día es el temor ¿a qué? Al contagio, ¿no? Temor a que pueda contraer la enfermedad, si salgo, si voy a comprar, si visito a alguien o alguien me visita, si cojo objetos, ¿no? Eso me está generando también ya una preocupación, un temor constante. ¿Y cómo vive la persona que está siempre tensa al contagio, al no contagio? ¿No? Una cosa es precaución y otra cosa es que esto ya me está provocando un tema de ansiedad, ¿no? Las medidas que tomamos como prevención para evitar el contagio. Entonces hay que diferenciar allí hasta qué punto es prevención y cuándo ya se convierte en un problema psicológico para mí, ¿no? Cuándo ya se convierte en un problema psicológico para mí y que me afecta a mí y le afecta a los demás, porque estoy siendo muy estricta conmigo, estoy teniendo pensamientos repetitivos, me estoy volviendo ya obsesivo, obsesiva con lo que hago, y ahí es una alerta para tener que trabajar.
las limitaciones y restricciones que me está generando todo este contexto. ¿Qué tanto ha cambiado mis rutinas familiares, sociales, de salud, de actividades? ¿No? Menos actividad física, menos contacto social, no viajes, eh, no reuniones sociales, familiares, ¿no? ¿Qué tanto se han limitado mis actividades, mis funciones, mis tradiciones, ¿no? ¿Y cómo lo estoy procesando? ¿Cómo lo estoy reemplazando? En estos 5 meses que han pasado desde que empezó el confinamiento, ¿de qué manera he podido adaptar mis limitaciones y reemplazarlas? ¿No? ¿He podido hacer eso o todavía me cuesta poder adaptarme? ¿No? La enfermedad. ¿Qué pasa cuando alguien de nosotros está contagiado de COVID? ¿Qué significa para una persona eh, esa noticia desde que la tiene, ¿no? La primera persona o mejor dicho, la persona que se le da ese diagnóstico, lo primero que piensa en qué, en su familia, ¿no? En el abuelo que hay en casa, en el familiar con riesgo que tiene en casa, el familiar ese que tiene diabetes, que tiene obesidad, piensa en los niños, piensa en los vulnerables, en los más vulnerables que hay en casa, porque muchas veces esa persona que tiene la enfermedad es asintomática, es decir, no tiene síntomas, pero piensa en la familia. ¿Cómo va a ser? Voy a dejar de trabajar, me voy a aislar, mi tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa y qué vive esa persona que tiene la enfermedad? O el familiar que está enfermo, ¿no? Y si yo soy un familiar sano y sé que mi familiar está contagiado, la preocupación también no escapa de mí, porque voy a pensar en el familiar, qué le puede pasar, si se puede complicar o no, o si de repente implicó que vaya al hospital y tenga que hospitalizarse. El cambio de rutina, que ya mencioné, que tiene que ver con el cambio habitual de las cosas que yo tenía. De repente hacía ejercicio antes, manejaba bicicleta, viajaba, hacía turismo, y ya no lo puedo hacer. ¿Cómo relevo, cómo reemplazo esas actividades? La pérdida de familiares, ¿no? Algo muy común hoy en día es la pérdida de seres queridos, de familiares o de amistades o de conocidos muy significativos en nuestra vida y que de repente ya no están. ¿Qué impacto tiene eso en nuestro estado de ánimo? ¿Nos da miedo? ¿Nos da temor? Eh, ¿Frustración? ¿Incertidumbre? ¿No? Si yo sé que mi familiar está enfermo, pero antes he sabido de que ya han muerto como 5 conocidos míos, ¿cómo voy a afrontar esa experiencia de saber que tengo un familiar enfermo? Con más temor, con más miedo, obviamente, porque ya hay un precedente, hay un antecedente de que 5 seres queridos han muerto por la enfermedad. Entonces, mi miedo va a ser mucho más intenso eh, si sé que hay un familiar enfermo, ¿no? El temor al contagio ya también lo mencioné. Entonces, estas son las cosas más comunes que hoy día nos están agobiando, o es lo que hoy en día nos está quejando, situaciones externas que hoy día nos están agobiando. Entonces, es algo innegable, es algo inevitable que estas situaciones tengamos que vivir o afrontar. Al principio les hablé un poco sobre los efectos emocionales y conductuales, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de haber vivido una pérdida, de estar viviendo una enfermedad, de haber perdido el trabajo o de repente los cambios que tuve en mi vida trastornaron mucho mi rutina y cómo está afectando eso en mi vida? Hay mucha gente que por riesgo no está trabajando, está en sus casas, y gente que ha sido muy activa, ha sido muy proactiva, trabajaba, siempre ha estado desenvolviéndose en la labor social, y debido a esto no pueden desarrollar su trabajo, ¿no? Eso puede generar una serie de problemas psicológicos como es el insomnio, el pérdida de apetito, el miedo, la irascibilidad, la depresión, la frustración o los conflictos familiares.
¿no? Estas son las consecuencias, estos son los efectos. Y de repente no lo estamos notando o no le estamos dando la importancia de vida para tratarlos a tiempo y estamos esperando a que se haga más agudo, más grave, o no sabemos dónde recurrir, o no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces yo te voy a dar algunas pautas también sobre cuál sería la forma más viable de poder atender estos problemas de orden psicológico. Si tenemos que hablar de cosas inevitables, ¿no? Tenemos que aceptar de que esta pandemia es una realidad, que no va a cambiar y que va a haber restricciones. Ese es nuestro escenario actual. Eso es lo que tenemos. Lo que nos queda es adaptarnos, es acoplarnos, es mimetizarnos a ese escenario que tenemos, con muchas limitaciones, con muchas restricciones. Sin embargo, no es imposible poder adaptarnos, eh, acoplarnos, reinventarnos a una vida, un estilo de vida distinto, pero saludable. Ese es el concepto, tener un estilo de vida, adaptarnos, acogernos a un estilo de vida distinto, pero saludable. Y cuando hablamos de saludable, hablamos de reemplazar actividades, ¿no? Eh, tener alternativas frente a las limitaciones que tengo, ¿no? Aceptar y ser flexible a los cambios. Y uno de los conceptos a internalizar en este proceso de adaptación, ¿no? Porque es inútil y sería inútil, y creo que es más nocivo y más dañino, ir contra la corriente. Es decir, ser más inflexibles, más drásticos, a no querer cambiar y a querer seguir manteniendo cosas de antes que no se van a poder hacer ahora, ¿no? Por eso uno de los conceptos a internalizar o a aceptar es el hecho de que los cambios son inevitables y van a permanecer todavía a lo largo de estos meses, por cómo se van dando las cosas, ¿no? Lo que hoy en día vemos es una sociedad, lamentablemente, que infringe las normas, que infringe las leyes, y eso conlleva al aumento de casos que hoy en día vemos. Basta ver un poco las noticias y nos vamos a dar cuenta de que se infringe demasiado las prohibiciones o las limitaciones. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos una sociedad tan irrespetuosa o que no se adapta, que no se amolda a las limitaciones, a las restricciones, ¿no? Y uno de los análisis que podemos hacer desde un punto de vista social, sociológico o antropológico es entender de que nuestro nivel educativo es bastante bajo y sabemos que la educación tiene un estrecho lazo con la salud, ¿no? Porque salud, saber de salud y tener prácticas saludables tienen que ver con conocimientos, con generar conciencia, con prácticas, con conductas, con comportamientos. Eso es prevención. Y lamentablemente, nuestra sociedad y el país está teniendo esas consecuencias por no haber o no habernos interesado en mejorar nuestro nivel educativo, orientado en salud, en prevención, ¿no? Y otros factores que también tienen que ver con esta, eh, digamos, pobre adaptación es el tema de crianza, ¿no? De crianza. Lamentablemente venimos de una generación donde la crianza ha sido, pues, no se hacía, el niño no hacía o no respetaba o no cumplía si no había una figura de autoridad o algo que le genere miedo o temor y que lo conlleve a cumplir eso que tenía que hacer. Es decir, el niño o adolescente no hacía si es que no había rigor o no había algo que le genere miedo. Esa es un poco la crianza de esta generación adulta que tenemos. Es un análisis, yo no digo que es toda la razón por ese lado,
pero es una de las cosas que podemos explicar por qué vemos esto del incumplimiento de las normas, ¿no? Entonces la crianza tiene que ver, la educación tiene que ver. Involucrarnos en el proceso de adaptación, ¿no? Si yo entiendo de que esto no va a variar, tengo que ser proactivo en buscar formas y en reemplazar actividades que ya no puedo hacer. Encontrar posibilidades donde otros solo ven adversidad. Si bien es cierto, esta pandemia ha significado enfermedad, eh, una contracción de la economía del país, en el negocio, en la salud, en el trabajo. Sin embargo, también ha generado posibilidades en ciertos sectores, ¿no? Y también si le damos un enfoque más proyectivo, respecto al cuidado del medio ambiente, respecto al valor de la unión familiar, de la convivencia, referente a que enseñamos y que esta generación de niños y adolescentes también empiezan a ser más resilientes porque desde temprano empiezan a vivir situaciones difíciles y que tienen que enfrentarlas y que tienen que adaptarse. Así como el alumno que tiene que dejar de ir a clase y tiene que empezar a hacer clases en casa. Y para eso tiene que usar la tecnología, tiene que restringir muchas actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estas situaciones adversas también dejan un aprendizaje en la formación de los hijos respecto a la valoración de la convivencia familiar, de la interacción, del cuidado del medio ambiente y de saber sobreponerse a situaciones complejas. Las situaciones críticas son parte de los diferentes escenarios de vida, eso también es sabido, ¿no? Que incluso desde antes de esta pandemia, cómo era nuestro día a día, cómo era nuestra vida. ¿Estaba excepto de problemas? ¿Acaso no habían problemas en nuestro día a día? Los problemas siempre han existido. Desde que tenemos uso de razón, siempre siempre hemos vivido problemas de diferente índole. Desde el momento en que qué significa ir al colegio, o los cambios de etapas, en la etapa adolescente, eh, condiciones o situaciones sentimentales, trabajo, siempre en algún ámbito hemos vivido y hemos estado afrontando situaciones críticas, complejas. Y aquí vamos un poco ya a la esencia de este tema. No sé si hasta ahí, doctora, hay algunas preguntas o Sí, continuamos. doctor. Le Ujú, interrumpo un poco, hay una pregunta de una amiga, bueno, está comentando de que se encuentra ujú, embarazada y siente un poco de preocupación de contagiarse. De repente, ¿cómo ujú, podría manejar un poco el estrés? ¿Cómo podría sentirse más tranquila, ¿no? Ya que usted nos está orientando todo este tema, hablar de la psicología es hablar de bienestar, emocionalmente, ujú. psicológicamente hay que estar tranquilos para interactuar, ¿no? Y no estar preocupado. Es una situación que nos ha tocado vivir a todo el mundo, ¿no? Son circunstancias, consecuencias desde pérdida, como usted lo ha comentado, desde pérdida de un Ujú, familiar, de trabajo, muchas cosas, pero en sí lo que necesitamos es estar tranquilos, ¿no? Para poder afrontar y que esto vaya a pasar. Es una pregunta, una de las preguntas de una participante. También hay otra ujú, pregunta, ¿cómo puede mejorar la convivencia? ¿Cómo puede cuidar sus relaciones sociales y manejar su estrés? Hay dos preguntas, doctor, que le alcanzo. ujú. Claro, el manejo de estrés y las relaciones familiares y sociales, digamos, ¿no? Relacionados también a un factor de estrés, ¿no? En realidad estos casos de estrés son muy comunes hoy en día, ¿no? Debido a los cambios de rutina, debido a las preocupaciones, carencias o falencias que pueden haber en el escenario familiar o social, ¿no? En el caso de la gestante, ¿no? Aquí en este establecimiento también atendemos gestantes y no son ajenas también a lo que comenta esta persona. Y una de las cosas que a veces conlleva a que
la persona empiece a generar estrés e incremente sus niveles de estrés, es el hecho de no saber canalizar o no saber gestionar esas tensiones o preocupaciones, porque un estrés está ocasionado o está generado por preocupaciones, ya sean internas o externas, ya sea que algo que esté pasando en su entorno familiar, social, o algo interno propio de ella, ¿no? Entonces, la mejor vía de poder manejar estos niveles de estrés y no se convierta en un problema más grave como puede ser una depresión o ansiedad. El estrés digamos, un estado más leve de problema psicológico, ¿no? Pero que se puede manejar en esa instancia, se puede resolver en esa instancia. Y una de las cosas que ayuda cuando uno está atravesando, pues, por este tema de estrés, uno dice estrés porque tiene problemas somáticos también, dolor de cabeza, puede tener dolor de espalda, dolores musculares, cambio en el apetito, cambio en el sueño. Eso también significa o se figura como una forma de estrés. Y lo que sirve y lo que ayuda puntualmente en este aspecto es canalizarlo, es saber expresarlo, es saber manifestarlo, porque si yo me quedo con eso, con esa preocupación, con ese temor, con ese miedo o con esa frustración, y no lo canalizo y no lo exteriorizo, no lo hablo, no lo digo, no lo comparto, se va a incrementar. Entonces, lo más recomendable es saber canalizarlo, ya sea con un familiar, ya sea con una amistad, o si es algo más significativo, pues contar con un profesional para poder sacarlo, ¿no? Y darle más forma a aquello que me está preocupando, ¿no? Y otra cosa que puede ayudar también es, obviamente, si esta persona, en realidad el dato que tenemos de ella es, pues, escaso, ¿no? Pero habría que saber más de repente de cómo es su rutina, ¿no? Si de repente tiene muchas múltiples actividades o responsabilidades, ¿no? Hay gente que se asume muchas responsabilidades y se carga demasiado y al no saber manejarlo, es, obviamente va a generar este problema de estrés, ¿no? Y respecto a la otra pregunta, de relaciones sociales o familiares, ¿no? La convivencia, ¿no? La permanencia en una convivencia, y ahora el confinamiento nos ha conllevado a eso, ¿no? A tener una convivencia permanente, constante con las personas de casa. Y toda relación humana es conflictiva, en el trabajo, en el colegio, en donde estemos y donde exista un grupo humano, siempre se va a suscitar problemas, diferencias y conflictos, ¿no? Entonces eso es también una consecuencia de estos cambios que genera y nos obliga el confinamiento, la pandemia, ¿no? Entonces ahí hay que saber un poco más también de cómo es esa convivencia, ¿no? Hay que saber un poco más cómo es el sistema de convivencia para dar algunas alternativas de solución al problema, ¿no? Bien, doctora, ¿continuamos con el tema o hay otra pregunta? Hay otra pregunta, doctor. ¿Qué Ujú. recomendaciones, es casi relacionado a lo que usted está comentando, qué recomendaciones daría, por ejemplo, para una familia, de momento esta situación la ha llevado a una convivencia más cercana, ¿no? Relacionado al tema del COVID, ¿cómo podría llevar una convivencia tranquila, sin problemas, armoniosa? O sea, ¿qué recomendaciones usted, que es especialista en el tema, nos podría dar? Es otra pregunta, doctor. Ok, sí, muy buena pregunta y creo que es una pregunta creo que de muchas familias y justo con lo que estaba mencionando, ¿no? De que el estar en cuarentena o no poder salir nos obliga a tener una convivencia más permanente. Ahora, le podemos dar un sentido positivo, constructivo, útil a esta convivencia o también le podemos dar un sentido negativo y destructivo a esta convivencia. Pero mucho depende, como hablé antes, de la interpretación que le demos a esto que vivimos. Si nos vamos a angustiar, si nos vamos a desesperar, si vamos a estar frustrados y siempre lamentándonos
y diciendo, y si esto no fuese así, ya quisiera que cambie esto, y pesándonos, y siendo muy negativos. Esa actitud, asumir una actitud así, nos hace más difícil una convivencia, ¿no? Pero si yo adopto una actitud más de aceptación, y sé que esto no va a variar, y tengo que adaptarme, tengo que acondicionarme a esto, y sé que es parte de esta cuarentena, y también tengo una óptica más positiva de las cosas que deja esta pandemia o qué deja qué aprendizaje o qué lección nos deja como convivencia, como sociedad, esta pandemia, ¿no? Mi óptica y mi actitud va a ser más positiva, más constructiva. Eso también define un poco cómo voy a convivir yo con las personas que estén en casa, cómo voy a afrontar desde los escolares, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hay padres de familia que tienen hoy día hijos que estudian por plataforma, pero al comienzo, cuando sucedió todo esto de febrero, en marzo, abril, eh, en vez de motivar a sus hijos a que se adapten, a que aprendan a usar la tecnología, a que valoren otros aspectos que no se podían en ese momento, ponían trabas, ¿no? Ponían peros. Los niños no saben tecnología, no van a aprender, no van a atender, eh, van a estresarse, ¿no? Entonces, cuán importante es la actitud que yo transmita también a mis hijos y a las personas que viven en casa. Si yo vivo esta experiencia con ansiedad, con miedo, con temor, con angustia, con frustración, lo que voy a tener como resultado es un colectivo de ansiedad. O sea, todos vamos a vivir temor, todos vamos a vivir frustrándonos, todos vamos a vivir quejándonos. Creo que en vez de quejarnos y en vez de lamentarnos, hay que empezar a adaptarnos, a aceptar. Esa sería un poco la respuesta respecto a este tema de convivencia social, ¿no? Ok, O doctor, familiar. gracias. Perdón. Aquí hay otra pregunta, para que siga con la exposición. Comenta otra persona, eh, más que todo por un niño, ¿no? De momento, vivía con sus abuelos y, fallece, ¿no? Por esta pandemia. El niño ha sido abandonado por sus padres. ¿Cómo poder ayudarlo, ¿no? Para que se encuentre bien, esté estable. ¿Cómo poder ayudar al niño? Doctor. ¿Qué me has puesto? Un minuto, parece que hay un problema con el internet del doctor. Por favor, unos minutos nada más. Vamos a volver a empezar, unos minutos. Disculpe, tuve un problema con la batería. Sí, doctor, sí, lo dispensé. Vale, sí, sí. Sigamos adelante con Sí, la continúa. exposición. Sí, justo me estaba haciendo una pregunta. Ujú. Sí, le estaba comentando, Me- justo que, bueno, ujú, hay una pregunta de un amigo que participa referente a un niño, ¿no? De ujú, momento vivido con sus abuelos han fallecido por la pandemia y, bueno,
uno, ¿no? Por Ya. su trabajo. Entonces, en ese momento, ¿cómo poder ayudarlo emocionalmente el niño para que pueda enfrentar, mira, un niño de 8 o 10 años, ¿cómo podría enfrentar este problema? Ujú, ya. Claro, un niño que está experimentando una pérdida de un ser querido. Y ojo que ahí va a depender mucho qué tan fuerte ha sido el vínculo con esa figura paterna que ha tenido, ¿no? Y considerar de Exacto. que si ese vínculo ha sido bastante estrecho, ha sido pues una relación bastante estrecha, ¿no? El impacto, la pérdida va a ser más significativo. Eso hay que estimar para poder abordar de una manera más acertada este caso, esta pérdida de un niño, ¿no? De todas formas, va a ser una toda pérdida significativa, sea o no sea de que haya un vínculo tan estrecho, íntimo en esa relación. Eh, Como familiar que quedo como soporte, lo más importante hacer allí es que asumamos, porque queda un vacío, ¿no? Ante la pérdida, queda un vacío físico y queda un vacío emocional. Y lo que nos corresponde hacer como familia es suplir ese vacío emocional o ese vacío eh, afectivo. ¿A través de qué? A través de nuestra presencia, a través de nuestras actividades, a través de cosas que pueda hacer junto con él. Esa es la mejor forma de suplir. Sabemos que es irreemplazable, pero de esa manera voy a poder al menos suplir, atenuar esa ausencia que vive ese niño, o que va a vivir ese niño. Ojo, sin caer en la sobreprotección. Eso no significa que al niño yo no lo voy a ya corregir o aplicar consecuencias. No caigamos en eso tampoco, ¿no? De que, para que no sufra o para que no llore o para que no. Entonces empiezo a ser un padre, empiezo a convertirme en un familiar muy consentidor y muy permisivo. Y de un problema nos envolvemos en otro problema de conducta, ¿no? Entonces, sigo viéndolo como un niño que necesita ser corregido, que necesita afecto, que necesita amor, y eso es lo que debemos considerar, ¿no? Nosotros como familiares debemos de asumir y suplir esa necesidad afectiva que va a estar presente. Y el duelo del niño va a durar meses, ¿no? Eso va a durar meses, ¿no? Y eso es inevitable. Lo que va a atenuar o lo que va a ayudar a que el niño asimile eso es la calidad de relación que el familiar le tiene con él, ¿no? Eso sería. Ujú. Así es, doctora. ¿Alguna otra pregunta o continuamos con la Gracias, doctor. ponencia? Todos están escuchando. Muchas gracias por los puntos que nos está dando a ¿Continuamos con conocer. la ponencia, doctora, o hay otra pregunta? No, todavía no. Continúa, doctor. Lo escuchamos. Doctor, lo escuchamos. Doctor, su audio está bajo. Sí, continuamos. ¿Hay otra Sí, pregunta? continuamos. Adelante, continuamos, doctor. Su- Continuamos, doctor.
Doctor, continuamos. Aló. Ajá. Ya, entonces voy a volver a la presentación. A ver. Ahí lo pueden visualizar. Sí, a ver, doctor. Estimados amigos, parece que hay un problema técnico con el internet del doctor, pero les invito a que puedan, de repente hacer más preguntas. Ahorita se vuelve a conectar o algún punto que deseen tocar, que nos explique, o de repente en otro próximo conversatorio podamos tocar. Les invito a que hagan sus preguntas. Parece que ha habido un pequeño inconveniente con el celular del doctor. Por favor, unos minutos, una paciencia, por favor.
Doctor, continuamos. Ya, ya. Creo que sí. Sí, hay un problema técnico ahí. Ya. Sí, no se Sí. preocupe, sí, ese debe ser el internet, doctor. Continuamos, doctor. Continuamos ahora sí. Claro, continuamos, doctor, adelante. Ya. ¿Me puede escuchar bien? Sí, doctor, sí lo escuchamos, todo está bien. Continuamos, ya. Ok, vamos a poner la diapositiva. Giovanna, ¿me escuchas? Sí, le escucho, doctor, lo escucho. Hola, Giovanna, ¿me escuchas? Sí, doctor, Ya, le estoy ya, ok, ok. escuchando, ¿me Entonces escucha? vamos a seguir. Ahora lo que vamos a abordar es un poco sobre las pautas que les hablé en un principio que podemos nosotros manejar en estos casos eh, de algún problema psicológico que vayamos a estar atravesando. Y ojo que cualquier problema psicológico que podemos tener, nadie está libre ni excepto de poder atravesar esta situación o un problema emocional. Todo el mundo ha tenido una depresión, todo el mundo ha tenido un estrés, todo el mundo ha tenido algún problema psicológico alguna vez, y eso no significa, un poco para dejar en claro, el término de salud mental a veces se malinterpreta o se da una connotación negativa, ¿no? Pero todos tenemos una salud mental y en algún momento puede verse afectada y recurrir o contar con una atención psicológica no es nada malo, ¿ya? Y es parte así como vamos a un nutricionista, cuando recurrimos a un médico, este, por un tema de salud física, por una dolencia que nos aqueja, este, lo podemos hacer, no tenemos que darle una interpretación o un catálogo de un problema mayor, ¿no? O a veces todavía existe hoy en día, los prejuicios o los preceptos sobre ir al psicólogo, ¿no? Y mucho más si vas al psiquiatra, ¿no? Creo que hoy en día eso ya se está más difundido, ¿no? Todas las personas, en todas las empresas, en los colegios, cada vez se cuenta con este servicio, con esta atención de salud mental, ¿no? Entonces, hoy en día ya está más promocionado y debemos considerarlo también como parte de nuestra salud, muy importante, y está estrechamente relacionado también con nuestra salud física, porque se ha comprobado que todos los problemas de salud física que presente una persona diabética, una persona con hipertensión, con cáncer o algún problema metabólico o como la gastritis, tiene una relación íntima con un estado de ánimo, con el estado de ánimo, con un estado psicológico, para que se agudice o para que se mejore. Entonces no podemos tomar la salud mental como algo aislado o ajeno a nosotros, ¿no? Es parte de de nuestra salud. Bien, voy a intentar subir estas diapositivas, si no, las voy a comentar nada más. Si no la puedo compartir, voy a tener que solamente a comentarles a ustedes. Ahí la pueden ver, ahí pueden ver, visualizar, ¿sí, doctora? A ver, todavía no, doctor, no se visualiza. ¿No? No, no se visualiza. Ya, ok, ok. Bien, entonces voy a ir comentando, entonces, ya creo que Ok. hay un problema para poder proyectarlas. Eh, ujú.
El primer punto de estas 6 claves tiene que ver con darle espacio al sentimiento o a la emoción que estamos experimentando, sea cual fuese la emoción que tengamos de por medio, ¿no? Si se trata de un problema de estrés o si se trata de un problema de estado de ánimo, de tristeza, porque perdí a un ser querido, porque un familiar está enfermo y tengo miedo y tengo temor a que se complique o que le pase algo, o que me pase algo malo a mí, a que pues tengo muchos problemas laborales, económicos. Y esto está generando un temor, un miedo que es natural. Todo problema que pueda vivir yo va a despertar en mí un problema de ánimo, un estado de ánimo, ¿no? Lo peor que podemos hacer en esa instancia es tratar de evitar o obviar que estamos así o que estamos viviendo eso. No reprimirlo, hay que vivir aquella emoción, hay que experimentar aquella sensación o emoción que tenemos con plenitud. Reprimirlo solamente conlleva a que el cuerpo se manifieste. Personas que tienen preocupaciones, tienen estrés, tienen depresión o tienen algunas ansiedades y no lo canalizan o no lo manifiestan, empiezan a tener dolencias o aquejan dolencias físicas como dolor de cabeza, dolor de estómago, problemas estomacales, digestivos, porque si no hablamos, el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta a través de síntomas y molestias físicas. Y esa recurrencia que yo tenía al médico por molestias y dolencias físicas que aparentemente tenía, están atribuidos o tienen que ver más con un problema psicológico que con un problema físico realmente, ¿no? Entonces hay que darle la importancia, hay que darle el lugar a esa emoción que estamos sintiendo, hay que comprenderla, hay que analizarla, hay que compartirla, no obviemos, no lo pongamos debajo de la alfombra, no lo maquillemos, sino expongámoslos y afrontémoslos como tal, sea cual fuese la magnitud de la emoción. El segundo punto tiene que ver con evitar salidas oportunistas y facilistas, ¿no? Muchas personas tienen como hábito, o mejor dicho, como mal hábito, cuando están estresadas o cuando están enojadas o cuando están muy cargadas o tristes, optan por canalizar ese estado de ánimo con hábitos y prácticas no saludables, como por ejemplo el uso de alcohol, el fumar, el cigarro, las drogas, puede ser también prácticas no saludables en relación a uso de medicamentos, ¿no? Exceso de uso abuso de medicamentos también, que son salidas, digamos, momentáneas y cuyo efecto va a ser muy inmediato y no duradero, porque te va a durar esa relajación o esa disipación, te va a durar un día, horas, y luego vuelves con tu mismo problema. Entonces, en ese sentido, evitemos salidas oportunistas y rápidas. Creo que elegir cortar camino a algo a un camino que necesito recorrer me va a conllevar a más problemas, ¿no? Entonces el alcohol, el cigarro, las drogas, el abuso de pastillas, de calmantes, no son salidas oportunas a un problema. Ese es el punto 2. Recordemos, el punto 1 tiene que ver con darle espacio a la emoción que estoy teniendo, sea cual fuese. El punto 2 tiene que ver con no recurrir a placebos o a cosas que me van a sacar del problema, pero momentáneamente. Y el punto 3 tiene que ver con la magnitud del impacto que me ha generado ese problema. No es lo mismo vivir, por ahí comentó una usuaria, de que tenía problemas, una gestante tenía problemas de estrés, ¿ya? Un estrés, una persona lo puede gestionar, lo puede trabajar con pautas adecuadas, con prácticas saludables, con conversar, con tener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, mejorar su rutina, lo puede superar, lo puede mejorar.
Sin embargo, un duelo no será lo mismo afrontar un duelo que un estrés familiar, un estrés por cambio de rutina. Un duelo implica un proceso más largo de recuperación. Un duelo implica más dolor, más sufrimiento. El impacto es más severo y las secuelas son más severas. No va a ser sencillo salir de un duelo en un mes, en semanas, puede durar meses, puede durar un año. Entonces, a eso nos referimos con el impacto. No importa el impacto que tengamos, el impacto emocional que nos genere ese problema, esa situación adversa, nuestra actitud y nuestro objetivo es seguir avanzando. Y seguir avanzando, cuando hablamos de seguir avanzando, nos referimos a no perder el paso. Puede ser que ese golpe que nos dejó, esa experiencia o vivencia, nos haya afectado, pero no me detengo, sigo avanzando. Perderé de repente la velocidad, el ritmo, pero sigo avanzando, ¿no? Entonces a eso me refiero, con la actitud de seguir avanzando. Lo peor que puede pasar aquí en esta instancia también, si el impacto es fuerte, si es una pérdida o si es algo más grave, más catastrófico, lo peor que puede pasar es perder esa actitud de lucha, de sobreponerse, bajar los brazos y dejar consumirme por la tristeza, la depresión o la ansiedad. Eh, por eso hago mención de que cualquiera que fuese el impacto que haya generado eso en mi vida, tengo que mantener esa expectativa de mejora. Ese es el punto 3. El punto 4 tiene que ver con analizar de forma objetiva y revalorar lo positivo de la situación. Ante todo impacto, ¿no? Ante toda situación catastrófica, para poner un ejemplo, este terremoto que ocurrió en el 2007 en el sur de Lima, en Ica, dejó muchas pérdidas de vidas humanas, económicas, materiales. Fue un impacto bastante fuerte, tanto físico como psicológico para las personas que vivieron aquella vez esa experiencia traumática. Pero, a pesar de ello, hubo un proceso de recuperación. No fue inmediato, no fue tan rápido, pero hubo un proceso de recuperación. ¿Qué fue lo primero que se hizo cuando ocurrió este terremoto? Primero se empezó por ordenar, ¿no? Empezó por el rescate de las personas que todavía heridas, el levantamiento de los escombros, el orden, la limpieza, se evitó, digamos, se quiso evitar la propagación de enfermedades debido al agua estancada, a los cadáveres. Se empieza por un orden, ¿no? Después que la limpieza de los espacios, la recuperación la implementación de lugares donde atender, asistir a las personas heridas, lugares de refugio para los damnificados, donación de alimentos, implementación de lugares de asistencia médica, ¿no? ¿Qué se hizo? Se organizaron, se planificó y se actuó según las necesidades. Toda reconstrucción y todo proceso recuperativo implica una organización, implica un orden, implica una reestructuración. Si no hacemos eso, no vamos a saber qué paso dar, por dónde sigo, qué continúo. Obviamente que a veces para hacer eso, una persona que vive un duelo no tiene cabeza para organizarse, para ver las cosas de forma objetiva, analítica. De repente necesitaré la ayuda de un familiar, de un soporte que me guíe, que me ayude a visualizar mejor las cosas, a ordenar mejor mis ideas, a tomar decisiones. Después del impacto viene la recuperación. A eso se refiere este cuarto punto. Ver de una manera objetiva, constructiva, cómo me voy a levantar, qué voy a hacer, qué sigue. Y el quinto paso
tiene que ver con acoger todos los recursos con los que cuento. Y para tocar este punto, tengo que hacer mención de que todo ser humano tiene capacidades, virtudes, cualidades, características útiles que van a servir para hacer frente a esa situación. Y esas cualidades tienen que ver con valores, con principios, con creencias, con prácticas, con conductas que he adquirido a lo largo de la vida, de mi crianza, de mi formación, de mi educación y de mi vida en general. Yo tengo que hacer uso de todos esos recursos para sacar adelante esta situación, ¿no? Si un recurso que tengo es mi capacidad intelectual o de repente la familia es un apoyo para mí, tengo una familia unida, o mi espiritualidad o mi creencia en Dios también es la parte espiritual, muchas personas se acogen a ello y eso es muy útil. El trabajo para algunos, el soporte social, amical, a eso me refiero con que tengo que acoger todo lo que me va a servir para sacar adelante esto. Así como lo externo, así como lo interno. Lo interno hablamos de valores, actitudes, cualidades, virtudes, capacidades mías, propias. Y el sexto paso tiene que ver con reestructurar rutinas, aprender a ser flexibles en el trabajo, las actividades, en la vida familiar, en la vida social y en la vida espiritual, ¿no? Y aquí ya viene ya una etapa de implementación, digámoslo así, una etapa donde ya voy a implementar actividades, acciones concretas que voy a implementar o insertar dentro de mi rutina o de mi vida. Como la pregunta que me hacías del niño que perdió a su padre y el familiar, pues, eh, tal vez no tenía clara la idea qué hacer, cómo ayudar, ¿no? O cómo ayudarlo al niño. Implementar eso se traduciría en este ejemplo en el hecho de poder compartir más tiempo con él, en implementar actividades con él, en brindar una interacción más rica en afecto. Eso es tomar acción, ¿no? Entonces, este último paso significa en tomar acción, ser proactivo, ser diligente, empezar a tomar decisiones y a concretarlas en acciones. Eso tiene que ver con este último punto. Y para hacer una síntesis de estos seis claves de autogestión, ¿no? Lo podemos representar en que el suceso, sea cual fuese el suceso externo que provoque una reacción emocional en la persona, va a generar una reacción. Y hoy en día hay muchos motivos por los cuales voy a despertar o voy a reaccionar con algún problema emocional o psicológico. Primer paso, hay que darle importancia a eso, hay que darle espacio a ello, hay que tratarlo, hay que trabajarlo. Evitar salidas rápidas, evitar atenuar estos problemas con cosas superfluas o que me van a llevar a cosas más complejas. No importando la magnitud del caso o del impacto que genere en mi vida, no hay que perder la actitud de sobreponernos. Ahí empieza, después del impacto, empieza la parte de objetivizar. Es como levanto la mirada y empiezo qué tengo alrededor, qué tengo alrededor mío, qué tengo, qué me queda, qué perdí. Es el análisis objetivo. Después de la caída viene la actitud de levantarme, reincorporarme. Tengo que saber, una vez que analizo qué hay en mi entorno, qué perdí y qué me queda, obviamente tengo que empezar a coger todo lo que tengo, todos los recursos. Y empezar a tomar acción, ¿no? A tomar acción, a implementar, a ser proactivo. Creo que estas pautas nos van a ser muy útiles en cualquier experiencia que vayamos a atravesar en este tiempo que
hay muchas cosas que amenazan a la salud mental de las personas. Hablamos de salud mental desde un estrés hasta un duelo. Eso es salud mental, ¿no? Eso es trabajar con problemas de salud mental. Y como profesional de la salud, yo quiero compartir también con ustedes este espacio para invitarlos a la atención que hacemos aquí nosotros en Villa El Salvador, en nuestro distrito. Tenemos una red de atención de psicología y psiquiatría. Particularmente yo trabajo en un centro de salud, San Martín de Porres, y aquí desde el mes de junio estamos teniendo atenciones presenciales por citas, ¿no? Del martes a viernes, las atenciones son desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Ese es un servicio que brindamos y, como les digo, la demanda ha incrementado últimamente. Somos 3 profesionales y también trabajamos con los centros comunitarios. Como San Martín nos corresponde el centro comunitario Sol de Villa, que está entre Álamo y Avenida del Sol. Allí derivamos casos que son más complejos, casos psiquiátricos que necesitan una medicación o necesitan una intervención más especializada, ¿no? Entonces, eso quiero compartir con ustedes, de que nuestro distrito cuenta con centros de salud como San Martín, con atención de psicología, y también cuenta con centros comunitarios como el Sol de Villa, donde hay atención de psiquiatría, medicina y psicología, ¿no? Bien, eso creo que era lo principal que quería compartir con ustedes respecto a qué podemos hacer, a qué recursos con qué recursos podemos contar para gestionar, porque si hablamos de pautas es para que yo pueda gestionar esto que puedo estar viviendo o puedo estar pasando, ¿no? Doctora. Sí, doctor, le he escuchado, Doctora. creo que todos hemos escuchado, más bien agradecerle, felicitarle, una excelente ponencia, es de mucha utilidad e interés para toda la población. Agradezco a cada uno de ustedes, participantes que nos siguen por las redes, por Facebook de la asociación. Cada semana llevamos un tema diferente, hoy día es un tema enfocado de salud. Doctor, está, como se dedica al servicio, el centro de salud, donde puedan atender las consultas de los pobladores, ¿no? La verdad, le agradezco y ojalá podamos programar en una próxima reunión, conversatorio. Ese tema es muy amplio, muy enriquecedor en cuanto a veces uno tiene tantos temas ahora, ¿no? A raíz de estrés, tantos temas que podría consultarle, pero el tiempo a veces acá uno comienza a hablar y hay tanto para hablar, doctor. Le agradezco la verdad su tiempo, compromiso con la comunidad, su emprendimiento profesional que nos brinda poder compartir con todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y al doctor otra vez. Muchas gracias, doctor José Vega Espinosa. Gracias también, doctora, y hasta una nueva oportunidad espero que se pueda dar con otro tema de utilidad para nuestra comunidad. Gracias, muchas gracias amigos y gracias doctor. Coordinaremos una próxima oportunidad, dependiendo de su agenda, para que nos pueda acompañar. Gracias doctor y gracias a todos. Gracias.